primero que hay que tener claro a la hora de hablar de delegados de personal y comité de empresa es que tenemos que tener claro que ambas figuras son representantes de los trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores contempla estas dos figuras como los empleados que tienen la capacidad de representar legalmente, para una serie de cuestiones laborales, a los trabajadores de la empresa. La diferencia principal entre un delegado de personal o el comité de empresa estaría fundamentalmente en el tamaño de la empresa. Entonces tenemos que, para empresas que tengan entre 10 y 49 trabajadores, vamos a tener elecciones a delegados de personal. Y también, dependiendo del tamaño de la empresa, van a ser elegidos entre 1 y 3 delegados de personal. En cambio, el comité de empresa es la figura de representación legal de los trabajadores que existe para empresas que tengan 50 o más trabajadores. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de estos representantes? Como íbamos diciendo, los representantes legales de los trabajadores pueden ser o bien los delegados de personal o bien los miembros del comité de empresa. Pero lo cierto es que en ambos casos, tanto los derechos como las obligaciones que tienen este tipo de representantes son muy similares. Si vamos a hablar de las funciones que desarrollan estos representantes, la mayoría de ellas son funciones de información y consulta. Y también existen funciones de negociación. En general, los miembros del comité de empresa o los delegados de personal van a tener la capacidad de solicitar información al empresario sobre la marcha del negocio, sobre las condiciones laborales, y a la vez también van a tener que ser consultados en multitud de ocasiones cuando la empresa vaya a tomar una serie de decisiones, como pueden ser el abordar un despido colectivo, el realizar traslados de personal u otros tipos de cuestiones relacionadas con el sistema de retribución, con el horario, con el calendario laboral, entre otros. Es muy importante señalar que los representantes de los trabajadores, tanto los miembros del comité de empresa como los delegados de personal, se ven afectados por una serie de garantías, de medidas de protección que establece la normativa laboral y que fundamentalmente se refieren a la protección contra el despido. Evidentemente, una empresa no puede despedir a estos trabajadores por las acciones que realicen estos representantes en ejercicio de sus funciones. Pero es que, además de ello, están blindados contra el despido porque en el caso de estos trabajadores, si la empresa comete un despido y este es declarado improcedente, es el propio trabajador el que siempre va a tener la facultad de decidir si quiere optar por una indemnización o si quiere optar por la readmisión en su puesto de trabajo. Esto determina que siempre, a la hora de adoptar medidas disciplinarias contra un trabajador que tenga la condición de representante legal de los trabajadores, se van a tener que cumplir una serie de requisitos, tanto formales como materiales, muy estrictos. ¿Atribuidas para esos delegados? Si vamos a hablar del crédito horario de los representantes de personal, que también se conoce como el crédito horario sindical, lo primero que tenemos que ver es cuál es el tamaño de la empresa, porque esto es lo que va a determinar el número de horas retribuidas de las que pueden disponer los representantes de los trabajadores, bien sean los delegados de personal o bien sea el comité de empresa, para el ejercicio de estas funciones de representación. Y lo que establece la ley es un crédito de horas mensuales. Para empresas de hasta 100 trabajadores, 15 horas al mes. De 101 a 250 trabajadores tendríamos 20 horas al mes. De 251 a 500 trabajadores, 30 horas al mes. Y de 751 trabajadores en adelante, hablaríamos de 40 horas al mes. Por supuesto,
Estas horas deben ser justificadas de alguna manera, deben ser asimismo solicitadas, pero la empresa tiene la obligación de concederlas. Y por supuesto, son horas que permiten al representante de los trabajadores no asistir a su trabajo y, sin embargo, percibir su retribución.